Hola, mucho gusto. Les habla Luis Antonio Melón Gómez, fue la persona que editó el libro Escuela Sedesana, Alimentos, Nutrientes y Salud Natural. Vamos a llevar este libro a video, donde lo voy leyendo. Si hay que hacer algunas aclaraciones, explicaciones de lo que está en el libro, las haremos. Y esto viene en un video. Similarmente viene en un archivo de audio, solo audio MP3. El video va a ir en MP4, que es diferente. Entonces comenzamos con este primer tomo. Ya hay 2 tomos, se está trabajando en el tercero, ya está casi listo. Y entonces la idea es que por capítulos, por temas, se va haciendo la lectura del libro, como dije, con alguna explicación o en audio. La gran ventaja de hacerlo en audio MP3 es que usted ese audio lo puede llevar en una USB, un archivito chiquito, para escucharlo en su carro, en su grabadora, en su radio, en el mismo celular, sin necesidad que tenga conexión de internet. Lo puede escuchar en cualquier parte donde esté. Y la ventaja de esto es que esas señoras, personas que de repente están por allá en el campo, en lugares donde es muy difícil la comunicación de internet, entonces puedan tener esto para escucharlo, estudiarlo cuando lo quieran. Entonces, comenzamos. Tomo 1. Escuela Sedesana. Alimentos, nutrientes y salud natural. Les habla Luis Antonio Melón Gómez. Recuerden qué es reescribir, volver a escribir, qué es reenviar, volver a enviar, y qué es entonces remedio, volver al medio natural, al medio, al equilibrio, al medio de la parte mental, que ni el éxito lo lleve por allá no sé a dónde, ni que el fracaso lo mande bajo tierra. Equilibrio, volver al medio, eso significa remedio, lo que todo el mundo queremos. Atención, todo el material contenido en esta publicación, en el tomo 1, en el tomo 2 y los subsiguientes, es con el fin de proveer información educativa solamente. No son instrucciones ni fórmulas médicas, y de ninguna manera pretende ser un reemplazo de la atención personal de un profesional de la salud. Editado por Luis Antonio Melón. Yo soy diplomado en nutrición estética, alternativas en salud integral y preventiva en el año 2010. Ocupé el primer puesto. Certificado por la alcaldía de Bucaramanga, aquí en Colombia, en buenas prácticas de manufactura, conservación y alimentos saludables del año 2015. Soy certificado por la Confederación Nacional de Empresarios de la Microempresa, CONAMIC, para laborar en tiendas naturistas, en acuerdo a la resolución 126 del año 2009, emanada del Ministerio de la Protección Social, que lo hizo en 2011. Soy certificado por el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, en desarrollo de acciones encaminadas a la bioseguridad, año 2020. Certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en diseño, implementación y evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el año 2016. Soy afiliado a ASOMINAT, Asociación de Microempresarios Naturistas,
desde el año 2016. Soy además contador público con matrícula profesional de la Universidad Santo Tomás, USTA, en Bucaramanga, graduado en el año de 1983. Tengo un pregrado en auditoría de sistemas y computadores de la misma Universidad Santo Tomás en el año 83, 400 horas. Soy especialista en gerencia de instituciones financieras de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Bucaramanga, en el año 1996. Este libro se empezó a compilar en marzo 2022, Bucaramanga, Colombia. Comenzamos. Vamos a ver la introducción y el primer capítulo, que viene el concepto de qué es alimento. Veremos también los grupos de alimentos. Veremos en el capítulo tercero, estaremos viendo, aquí está todo el índice, todo. En el capítulo tercero, todo esto tiene que ver con el capítulo segundo sobre alimentos. Y hablaremos de la mayoría de los alimentos porque son enormes, mucha cantidad. Entonces, en el tercero estaremos viendo algunos códigos QR de anexos. Por lo pronto, en este tomo 1, comenzamos con la introducción. Recuerden, introducción, tomo 1 del libro Alimentos, Nutrientes y Salud Natural. Introducción. La alimentación apropiada es un factor determinante. De ahí deducimos que si queremos transformar aquello que nos causa dolor o ansiedad, hay que comenzar por cambiar aquello que comemos. La transformación de la nutrición humana ha comenzado a caminar muy lentamente, pero poco a poco lo que se consideraba el típico menú familiar va quedando en el olvido, porque ya la medicina preventiva va tomando la bandera de enseñar cómo los productos de orden animal de hoy pueden dañar el cuerpo, y en cambio algunas combinaciones de ciertos vegetales pueden restaurar la salud a un organismo que está desequilibrado. Existe una ley natural irrevocable que decreta la descomposición de la materia muerta. Una vez que ha comenzado la putrefacción del alimento, no es posible detenerlo, sino que continúa hasta que el proceso de desintegración esté completo. Aquí agrego algo que no está escrito en la introducción, y es que esa putrefacción, por eso se habla de dos tipos de diaminas que hacen cambiar los aminoácidos. El primero, la ornitina, al parar la circulación y el sistema inmunológico, esta ornitina, que es un aminoácido, se convierte en una diamina llamada putrescina. Y hay otro aminoácido llamado lisina, que es un aminoácido esencial. Se genera una diamina cuando el cuerpo murió, el cuerpo del animal, del humano, murió, y esa lisina se convierte en cadaverina. He ahí porque a un cuerpo muerto le llaman cadáver. Y esos elementos que dice acá, cuando una vez arranca la descomposición de la materia muerta, nadie la puede parar hasta que su descomposición.
Continúo con la introducción. La semilla vegetal es activada por la tierra cuando es penetrada por el agua y besada por el sol. Al asomarse a la vida, el pequeño retoño instintivamente buscará la luz y se abastecerá de ella. Por eso se le llaman alimentos vivos y no alimentos muertos. El reino vegetal no es otra cosa que luz y color almacenados por el sol. Cada trozo de raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas que consumes son rayos del sol aprisionados. Si aprendes a vivir de la luz del sol envasada en vegetales, la naturaleza te aceptará como luz y despertará tu alma. Aprenderás a servir lo más sagrado, que es el respeto a la vida y las leyes del amor. Disolverás tu agresividad y serás paz. Esas son precisamente las características de la nueva conciencia que ahora nos corresponde sembrar y proteger. Si deseamos aprovechar la gracia de este momento evolutivo que nos ofrece una transformación sin precedentes. Los datos registrados en este tomo 1, los informes expuestos en este libro, se basan en registros farmacológicos oficiales, en investigaciones científicas, en conocimientos tradicionales del tejido social. Asimismo, datos técnicos, históricos, tomados de enciclopedias naturistas, de libros especializados en temas de salud natural, de investigaciones de universidades, de biólogos científicos, de herbólogos, portales especializados y los estudios y experiencia del autor. Hago aquí una explicación de el alimento vivo que le dio el sol, una reflexión, una gallina, un ave de corral que está en un campo de concentración, allá en un lugar de estos donde las tienen hacinadas. Nació a la sombra y se murió a la sombra. Nunca recibió sol ese animal. Mientras que los vegetales son luz y color envasados por el sol. Hagan esta reflexión. Seguimos. Primer capítulo del tomo 1. ¿Qué es alimento? Tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es alimento? El concepto oficial de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y a la Agricultura. La FAO, que a su vez pertenece a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU fue creada el 16 de octubre de 1945 en Quebec, Canadá. La FAO. No, borro. Laurita, aquí borro, arranco. ¿Qué es alimento? Este es el capítulo número 1 del tomo 1 del libro Alimentos, Nutrientes y Salud Natural, Escuela Sedesana. El concepto oficial, cómo se definía qué es alimento en 1950. ¿Quién lo definía? La FAO. La FAO significa
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La FAO, a su vez, pertenece a la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La FAO fue creada el 16 de octubre de 1945 en Quebec, Canadá. ¿Y qué decía la FAO en 1950? Su postulado era el siguiente, abre comillas: cualquier sustancia que, introducida en la sangre, nutre y repara el desgaste y da energía al organismo sin perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad funcional. Cualquier sustancia natural o sintética que contenga uno o varios de los principios que la química ha catalogado como carbohidrato, grasas, minerales, proteínas, vitaminas o fitoquímicos. Es decir, un alimento, de acuerdo al postulado de la FAO, debe ser terapéutico y que produzca placer. En el año de 1963, la FAO cambió radicalmente el concepto de qué era alimento. Y esta nueva definición, que aquí está en la página oficial de la FAO, que lo tenemos en el anexo número 1 de este tomo 1, viene en un sector que se llaman definiciones para los fines del Codex Alimentarius. Eso lo hizo la FAO en 1963. En la Conferencia Mundial de Salud Organizada se dictó la Comisión de Codex Alimentarius CCA. En este Codex Alimentarius, que es una colección de normas alimentarias aceptadas internacionalmente y presentadas de modo uniforme. Y el objeto de estas normas alimentarias es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. ¿Qué dice el Codex Alimentarius? Incluye también disposiciones de naturaleza recomendatoria en forma de códigos de práctica, directrices y otras medidas recomendadas destinadas a alcanzar los fines del Codex Alimentarius. El objeto de sus publicaciones es que sirva de guía y fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos para facilitar su armonización y de esta forma facilitar igualmente el comercio internacional. Cuando se creó el Codex Alimentarius en 1963, la FAO cambió completamente la postura sobre qué es alimento y definió los complementos que se pueden agregar a los alimentos llamados aditivos alimentarios. Veamos el cambio radical de la definición de alimento. Dice la FAO en 1963, se entiende por alimento toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otra sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos.
Recordemos qué decía la FAO en 1950 sobre alimento. Que introducida en la sangre nutre y repara el desgaste y da energía al organismo sin perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad funcional. Eso que está subrayado fue eliminado de un tajo en el nuevo concepto de qué es alimento. Y claro, hasta el chicle, las bebidas gaseosas, todo quedó legalizado como alimento. Se podrán preguntar cuándo se empezó a dañar la salud. La misma FAO define qué es un aditivo alimentario y dice: cualquier sustancia que por sí misma no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo. Eso no importa. Tenga o no valor nutritivo, ya es aditivo alimentario. Y dice, y cuya adicción al alimento en su fase de producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento resulte o pueda esperarse que razonablemente resulte directa o indirectamente por sí o sus subproductos. Un componente del alimento o bien que afecte sus características. Todo vale. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Y en esos contaminantes, la FAO dice que son los tóxicos, los pesticidas, los herbicidas que se usen. Pues ni más faltaba que fueran aditivos alimentarios. Y con esto aditivo, llamar la atención. Tenga o no valor nutritivo, no importa, lo que sea, se le puede agregar a los alimentos. Aquí vino el segundo elemento que la FAO dijo sobre la alimentación de los seres humanos. En otras palabras, todo vale, todo juega para preparar, transportar, almacenar, vender, tratar, envasar cualquier alimento. Ejemplos actuales de aditivos alimentarios. Hidrocarburos aromáticos del petróleo. Muy importante que en los aditivos alimentarios hay hidrocarburos aromáticos del petróleo. Tal vez por eso algunos dicen estoy sudando petróleo, ni más ni menos. Uno de ellos, la azorrubina, colorante alimentario artificial, rojo, monoazoderivado, que se emplea como aditivo en la industria alimentaria, que se identifica con el código E122. E es el elemento de codificación europea y 122 es el consecutivo. En este momento hay más de 1000 ya. Se encuentra como colorante en la industria del chocolate, repostería industrial, en la coloración de mazapán, en las salsas emulsionadas, elaboración de refrescos. Por regla general, es usado cuando se desea colorar un alimento de color rojo. Otro, este que les menciono, eritrocina, acaba hace menos de un mes, acaba de ser prohibido
por la FDA norteamericana y replicado a nivel mundial. Aún así, se sigue usando. Eritrocina E127, el otro era 122. Eritrocina, prohibido en cosméticos por su relación con el cáncer de tiroides, pero se utiliza en las gominolas de color rojo. Y el otro alimento rojo, Red 40, que provoca hipersensibilidad en los niños o reacciones alérgicas, lo encontramos en algunos tipos de Pringles, esos confitería, algunas tartas precocidas de Kellogg's o en los M&M's, donde también aparece el Yellow 5 y el Yellow 6, otros derivados del petróleo. Yellow 5, Yellow 6 lo veremos más adelante. Otro aditivo de los hidrocarburos aromatizados del petróleo, el glicerol y el propilenglicol. Se utilizan alimentos tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Y, comillas, su uso está regulado para garantizar plenamente su seguridad. Su función principal es mantener los alimentos en buen estado cuando se necesita que en el producto haya un alto grado de humedad. El glicerol está declarado desde 1959 como sustancia segura, comillas, para el consumo humano. Sin embargo, el dietilenglicol, DEG, con un aspecto, olor y sabor parecidos al glicerol, han sido usados en ocasiones y de forma fraudulenta como sustitutivo del glicerol de coste más elevado, provocando daños debido a su toxicidad. Mejor dicho, esquivaron la norma y se sigue usando. La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses, FDA, ha determinado que el propilenglicol es, comillas, generalmente considerado como seguro, cierra comillas. En Europa no se ha aprobado su uso como un alimento en sí o como un ingrediente alimenticio directo, limitando su aplicación a solvente y vehículo en cantidades no mayores a 1 gramo por kilogramo de producto. Es una directiva del Parlamento y Consejo Europeo número 95/2 para aditivos alimenticios. Mejor dicho, están campantes y siguen en los alimentos. Otro aditivo, L-cisteína. Opinión: cualquiera creerá que es un aminoácido, porque la cisteína se le llama, es uno de los aminoácidos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Sigo. Es un aminoácido excelente para mantener el cabello sano, disminuir la caspa y fortalecer las uñas. Pero también es utilizado en la industria del pan, pues es añadido a muchos productos horneados como un acondicionador de masa para darle flexibilidad con el fin de acelerar su transformación industrial. Paréntesis mío, hoy hablan de mejoradores de masa, hablan de romonos, hablan de un elemento, pero de ninguna manera es una L-cisteína natural. Sigo leyendo. La L-cisteína se elabora de distintas maneras en el mundo: por fermentación en Alemania,
por síntesis y biotransformación en el Japón, por hidrólisis del cabello humano en China. Vuelvo y repito, por hidrólisis del cabello humano en China. La fabricada con cabello humano es la más barata. Paréntesis mío, cualquiera deberá preguntarse, oye, ¿y ese cabello humano son de vivos o de muertos? Averígüelo. Sigo. Sin embargo, muchos fabricantes parecen haberse alejado del pelo por estas cuestiones religiosas y han comenzado a usar plumas de pato para sintetizarla. Otro tipo de cabello, ¿no? Según Jane Jacobo, directora de investigación para The Vegetarian Resource Group, me disculpan que no hablo inglés, el 80% de L-cisteína que se consume hoy en día es derivada a partir de plumas de pato. Un día de estos salen los seres humanos haciendo como el pato. Otro, nuggets de pollo. Y cualquiera dirá, ay sí, qué fino. No señor. Leo, nuggets de pollo están elaborados usando fosfatos de sodio, aceite parcialmente hidrogenado de soya, aceite de semilla de algodón con monoglicéridos y diglicéridos, pirofosfato, ácido de sodio, amonio bicarbonato, fosfato monocálcico, aceite de soya hidrogenado con TBHQ, ya lo vemos enseguida, ácido cítrico añadido y dimetil dimetil polisiloxano añadido como un agente antiespumante. Así le están haciendo sus famosos nuggets de pollo, amigo, amiga. Sigo leyendo. Otro aditivo alimentario, el TBHQ, mencionado en los nuggets de pollos. TBHQ significa ter-butil hidroquinona, comillas, antioxidante. Ojo, no es anticancerígeno, ¿no? Esto es otro elemento usado a la palabra antioxidante. Nada que ver con un antioxidante verdadero. Código E319. Es un derivado del petróleo, sintetizado industrialmente, utilizado como estabilizador en perfumes, resinas y barnices. Es muy usual en los aceites industriales para cocinar. En los alimentos se utiliza como conservante de aceites vegetales y grasas animales no saturados. Paréntesis, usted lo puede leer en los ingredientes de los aceites industriales. Seguimos con otros ejemplos de aditivos alimentarios derivados del petróleo. Dimetil polisiloxano, el E900 mencionado anteriormente en los nuggets de pollos. Leo, es un tipo de silicona usado en masillas, selladores, implantes mamarios y juguetes. Este, como muchos otros, los denomina ingesta diaria admisible.
Otro aditivo, HFCS, en inglés, me disculpan, High Fructose Corn Syrup. Usted, amigo que habla inglés, lo podrá pronunciar correctamente, yo no hablo inglés. ¿Pero qué es? Leo. Este edulcorante líquido se encuentra en multitud de productos precocinados, refrescos, bebidas gaseosas y hasta cereales. Se le relaciona directamente con el incremento de la obesidad y la aparición de diabetes. Además, durante el proceso que transforma el maíz en almidón, se emplea glutaraldehído. Vuelvo y repito. En el proceso que transforma el maíz en almidón para sacar el high fructose corn syrup, se emplea glutaraldehído, un potente desinfectante responsable de crear úlceras estomacales. Amén de otros muchos estropicios si se inhala. Sigo leyendo. Un estudio de laboratorio reveló que entre 1/3 y la mitad de los productos del mercado que contienen este jarabe daban positivo por alto contenido en mercurio, según la FDA, Food and Drug Administration. Me excuso nuevamente. Otro aditivo alimentario derivado del petróleo, tartrazina E102, también llamado Yellow 5. Leo. La mayoría de bebidas, snacks, chucherías de colores anaranjados o amarillos contienen tartrazina, también conocido como E102 o Yellow 5, un colorante artificial derivado del alquitrán relacionado con la hiperactividad en niños. Según un estudio realizado por la Food Standards Agency de Reino Unido en el año 2007. Desde entonces es obligatorio para todo el territorio de la Unión Europea incluir una etiqueta informativa en todos los productos que contengan esta sustancia. Paréntesis, comentario. Mucha gente lo lee E102 porque lo escriben E102, ni idea. Y si se lo ponen en inglés yellow, menos, y si se lo ponen como tartrazina, sí que menos. Ojo, alimentos empaquetados, chucherías, snacks, bebidas de colores anaranjados, amarillos, incluso en medicinas alopáticas lo están colocando. Ya lo demostraremos más adelante. Otro aditivo que se llama dulces con glaseado de azúcar. Paréntesis, glaseado es brillante, que brille para llamar la atención. Leo. Existe una marca mundial muy famosa de esta clase de chocolaticos. El atractivo glaseado que recubre caramelos y pasteles tiene su origen en el trasero de las hembras de un insecto asiático llamado gusano de la laca. Vuelvo a leer. El atractivo glaseado brillante que recubre caramelos y pasteles tienen su origen en el trasero de las hembras de un insecto asiático llamado gusano de la laca. Esta especie de
cochinilla, porque hay otro tipo de cochinilla que da rojo, segrega una sustancia denominada goma laca para sellar y mantener los túneles que excava a través de la corteza de los árboles. La goma laca se obtiene mediante el raspado de las cortezas y es calentada y filtrada antes de poder comercializarse. Sigo leyendo. También se usa en la industria farmacéutica como recubrimiento de medicamentos para facilitar su tránsito por el tracto digestivo. Paréntesis. ¡Wow! Cierro paréntesis. La gelatina no es vegana, ni siquiera vegetariana. La gelatina en alimentos está hecha de partes de animales que se cocinan, incluyendo piel, huesos y cartílagos. Hay otro tipo de gelatina costosa con tapioca y agar-agar, pero no es la que se usa comúnmente. Esta selección de productos que volverás a tomar con sentimiento de culpa ha sido extraída de 25 Amazing Facts About Food, 25 datos asombrosos sobre la comida. Lo pueden conseguir en el internet, y para quienes tienen el video, ahí está la dirección donde pueden acceder a estos 25 productos asombrosos sobre la comida. Cronología de los alimentos. En su origen, el humano fue vegetariano, con todas las pruebas en paleontología. Hace 1,4 millones de años, alimentos animales, cuando se descubrió el fuego. En el siglo XIX, alimentos industriales modificados, procesados y alterados. Siglo XX, seguimos avanzando, ¿no? Alimentos sintéticos, laboratorios y alimentos de diseño, experimentos con alimentos y carnes sintéticas. Hoy, generalizado, alimentos transgénicos. No confundir alimento que se definió anteriormente con comestible, pues comestible es aquello que puede comerse sin peligro para el organismo, porque ya vimos que alimento puede ser cualquier cosa, ya no importa si repara o nutre, eso lo quitaron de la definición en 1963, y tenga muy presente, comestible es aquello que puede comerse sin peligro para el organismo. En otras palabras, todo lo definido como alimento no es comestible. Con esto terminamos el capítulo número 1 sobre alimentos.